aunque estamos viviendo días difíciles, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En mi corazón hay mucho gozo porque el Señor me ha permitido una vez más poder alabar y glorificar su nombre. Como así estoy enviando un saludo muy cariñoso de parte de la iglesia Casa de mi Padre a todas las hermanas que nos están conectando en estos momentos. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Es un privilegio maravilloso el poder compartir su palabra, palabra que viene a fortalecernos, palabra que viene a exhortarnos, a enseñarnos, a redarguirnos. Esperamos que esa bendita palabra llegue hasta lo más profundo de su ser y que a través, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús. En esta tarde, les decía, amadas hermanas, hay gozo. Y por eso que vamos a entonar un himno, quizá un himno muy antiguo, pero que a mí me llena mucho de satisfacción, de alegría, de gozo. Aleluya. Y en esta tarde pues lo vamos a entonar. Aleluya, gloria a Dios. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Aleluya, gloria a Dios. Bendecimos en esta tarde el glorioso nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a compartir en esta tarde, amadas hermanas, un texto que lo encontramos en el libro de Proverbios 31:10. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si logras hallar una esposa realmente buena, valdrá más que las piedras preciosas. Su marido puede confiar en ella y ella va a satisfacer ampliamente las necesidades de él. No le servirá de estorbo, sino que le ayudará toda la vida. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde para que el Señor tome el tiempo, el Espíritu Santo nos pueda guiar para poder ministrar la palabra que Él quiere que nosotros hagamos. Padre bueno que estás en los cielos, aquí estamos nuevamente delante de tu presencia, Señor, con el único propósito, Padre, de abrir nuestros labios, de proclamar tus maravillas y tus prodigios, Padre eterno. Muchas gracias porque nos das este privilegio maravilloso, mi Señor, de poder hablar de ti. Alabamos y bendecimos tu nombre. Bendecimos, Señor, a cada uno de los hogares que se han conectado. Como así aquellas personas también, Señor, que van a poder escuchar este mensaje.
Te pedimos, Padre, que seas tú el que haga la obra preciosa en cada corazón, Padre. Que nos haga, Señor, reflexionar, Padre, de la gloria y hacer todo lo posible en nuestro corazón para que podamos servirte, Señor, tal como tú quieres. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Habíamos leído, hermano, el libro de Proverbios y hablábamos y dice sobre la esposa, una esposa buena. Pero en el libro de Génesis, si nosotros empezamos a leer ese libro, nos damos cuenta que durante 6 días dice que el Señor ordenó la tierra. Y cuando el Señor en el primer día dice que hizo la luz, dijo el Señor, hizo la luz y se hizo la luz. Y Él dijo, y es bueno. Dios vio que era bueno. Después hizo los cielos, hizo la tierra y Dios dijo, y es bueno lo que Él estaba haciendo. Y así también hizo el mar, hizo los animales marinos, hizo los animales terrestres. Y siempre Dios dijo, y es bueno, porque Él miraba que todo era bueno. Después, en el capítulo 2, nosotros miramos que Dios ya hizo al hombre. Y le dio al hombre la autoridad para que le pusiera nombre a todos los animales. Pero ahí si nosotros leemos detenidamente nos damos cuenta que ahí sí oímos, podemos ver cuando Dios dice, y no es bueno. ¿Pero qué no era bueno? Que el hombre estuviera solo. Sino dijo Él, no es bueno que el hombre esté solo, sino que yo le haré ayuda idónea. Amén. Hasta ahí nosotros vemos que dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Es por eso que en la misericordia de Dios, Él quiere que el hombre no esté solo, sino que tenga una esposa, una ayuda idónea, un complemento que le ayude y que no le sirva de estorbo. Cuando nosotros leímos Proverbios 31, 10, 11 y 12, dice que es difícil hallar una esposa buena. Es difícil, pero no es imposible. Si se hace desde el punto de vista humano, hermano, naturalmente que van a haber equivocaciones. Porque un hombre, un varón que escoge esposa humanamente, ¿qué es lo que va él a escoger? Una mujer que le resalte, por ejemplo, la belleza, que tenga medidas exactas, que tenga buena posición, que sea de buena familia, que sea una mujer profesional. Y eso está dentro de las cualidades del mundo secular. Pero para el verdadero hijo de Dios, el buscar una esposa se tiene que hacer a través de la guianza del Espíritu Santo. Aleluya. En el libro de Proverbios dice que el padre puede darle a sus hijos casas y riquezas, pero que solamente el Señor le va a poder dar una esposa comprensiva, porque es difícil, hermano, encontrar una esposa buena, que reúna las condiciones que Dios quiere que tenga. Porque aquí dice que la esposa buena va a tener el precio. ¿Qué precio va a tener? Va a tener un valor semejante a la de las piedras preciosas. Ese es el precio de una esposa buena. La esposa buena, dice, va a ser aquella que el esposo va a poder confiar en ella. Muchas veces en los comentarios se oye cuando dicen las hermanas o una amiga, mi esposo no tiene
mucha confianza conmigo, o mi esposo no me cuenta nada. ¿No será que se está fallando? ¿Que no está desempeñando el papel que Dios quiere que se haga? Porque dice que la esposa buena va a ser aquella que va a satisfacer las necesidades del esposo. ¿Pero qué necesidades va a satisfacer? Va a tener que ser amante, amiga, confidente, consejera. Esos papeles son los que tiene que desempeñar la esposa. Porque nosotros sabemos que el Señor nos ha hecho para ser el complemento, para ser la ayuda idónea y no el estorbo que quiere el enemigo que nosotros seamos. Y cuando una mujer no cumple con el papel que hace, para cual ha sido criada, se van a pagar consecuencias. Nosotros en la palabra encontramos el ejemplo claro, hermanas, de Eva. Dice que Eva era que significa Eva, vida. Y en lugar de ser el complemento y la ayuda que Dios quería que fuera, sirvió de estorbo. ¿Por qué? Porque Eva no se mantuvo en comunicación con Dios y posiblemente con Adán. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? Porque leyendo yo la palabra, me doy cuenta en el capítulo 2, donde el enemigo se acerca a Eva y empieza a hablar con ella. Y ahí no vemos nosotros que estaba presente Adán, estaba únicamente Eva. Entonces el enemigo pudo hablar con ella y convencerla, porque Eva fue el instrumento que el enemigo usó. ¿Para qué? Para desobedecer la orden de Dios. Eva fue materia dispuesta. Eva no tuvo temor para inducir a que Adán pecara también. Si nosotros leemos en Génesis 2:17, que es un verso muy conocido, pero que muchas veces nosotros no le ponemos la atención que requiere la palabra. Aquí dice, en el Génesis 2:17, Dios le da una orden a Adán y le dice: puedes comer de cualquier fruto del huerto, salvo del fruto del árbol de la conciencia, no puedes comer. De ese fruto te abrirá los ojos y te dará por experiencia el conocimiento del bien y del mal, de lo justo y de lo incorrecto. Y si comes de ese fruto, serás condenado a morir. ¿Se entiende el verso? Dios habla claramente. Dios aquí vemos nosotros que da una orden sencilla, una orden clara, pero una orden con autoridad, como pone Él en su palabra, en sus mandamientos, en sus preceptos. Y Dios no se retracta de lo que Él dice. Amén. Entonces aquí habla claramente. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero Dios es injusto. Pero Dios no es injusto. Yo siempre he puesto este ejemplo y lo he comentado. Yo digo que si en el huerto hubieran habido 1000 árboles frutales, que no habían solo 1000, había muchos más, pero es un ejemplo, que había 1000 árboles frutales y que el Señor hubiera dicho 999 árboles no van a poder ustedes comer, solo van a comer de un solo árbol. Eso hubiera sido injusto, porque hubiera Adán y Eva solo visto a el montón de árboles y solo tenían derecho a comer uno.
pero aquí fue al revés. Aquí tenían la oportunidad de disfrutar de los 999 árboles frutales y les dijo, solo de uno no van a poder comer. O sea que la orden que Dios estaba dando no era una orden difícil, porque Dios conoce nuestras debilidades y a pesar de eso, Él tiene misericordia con nosotros y nos dice y nos da pruebas, pero solo las pruebas que nosotros podemos soportar y vencer. Amén. Si nosotros pasamos a Génesis 3, del 1 al 6, dice la palabra del Señor. Miren lo que dice. Estaba ya sola Eva. Y dice, la serpiente era la más astuta de todas las criaturas hechas por Dios. La serpiente se acercó a la mujer y le preguntó, ¿es verdad? Miren lo que pregunta. ¿Es verdad que Dios no los deja comer de ninguno de los árboles del huerto? Dios les ha dicho que no coman de ellos. Entonces contestó ella, claro que podemos comerla, respondió la mujer. Del único que no debemos de comer es del árbol que está en el centro del huerto. Dios nos dijo que no lo comamos, porque si lo comemos, ni que lo toquemos, dice, para que no muramos. Entonces dijo la serpiente, mentira, silbó la serpiente, no morirán. Dios sabe muy bien que en el momento en que lo coman, se les abrirán los ojos para distinguir entre el bien y el mal. La mujer se convenció y pensó, qué hermoso era y qué agradable sería comerlo. Y al comerlo, adquiriría más sabiduría. Así que ella comió y se la dio a su marido, a quien también comió. En el momento en que el enemigo dijo mentira, ¿qué estaba diciendo él? Que Dios era mentiroso. Estaba contradiciendo la orden de Dios. Y nosotros debemos de saber que nuestro Dios es perfecto y que no hay ninguna iniquidad en Él, porque Él no miente. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra y en cierta oportunidad estaba hablando a los judíos, Él les dijo, ustedes dicen que creen en mí y quieren matarme. Ustedes no creen que yo soy el Hijo de Dios. Y le hablaba a los judíos de esta manera, porque si ustedes fueran hijos de Dios, escucharan su palabra y creyeran la palabra, esta palabra que yo estoy predicando. Pero ustedes no la creen, no creen en sus mandamientos. Mas ustedes, su Padre no es Dios. Y por eso Él les habla aquí en el libro de Juan, en el capítulo 8, y Él describe de la naturaleza que tiene el enemigo. Y dice en el 8:44, dice, soy de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. ¿Está claro? Entonces el Señor Jesús dijo, Él es el mentiroso. Ahora, si nosotros sabemos que Dios habla verdad y que el enemigo habla mentira, ¿por qué muchas veces nosotros
le creemos más al enemigo y le obedecemos. Porque a veces nosotros creemos más en lo que el mundo nos ofrece, aunque son mentiras. Porque nosotros sabemos que el mundo es gobernado ¿por quién? Por el príncipe de la mentira, que es Satanás. Y muchas veces nosotros creemos más en esa mentira y no creemos en nuestro Padre Celestial. No creemos en esta palabra bendita que el Señor nos ha dado. El enemigo va a hacer por todos los medios que siempre nosotros tengamos una idea equivocada de Dios. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, le dio muchos calificativos al Señor Jesús. El enemigo siempre le puso diferentes calificativos. Le dijo que era un comelón, que era un loco, que era un bastardo, que era un demonio, que era un mentiroso, que era un fanfarrón. Esos fueron los calificativos que el enemigo le dio a nuestro Señor Jesús, que lo reprenda en esta tarde. Y fueron pocas las personas que creyeron en el Señor Jesús, ¿como qué? Como el Salvador del mundo, como el pan del cielo, como la vid verdadera, como el buen pastor, como la luz del mundo, como el Mesías, como el único que puede perdonar pecados. Porque hasta el día de hoy hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero que no cree en Cristo, ni que mucho menos Él pueda perdonar pecados. Prefieren que sea un hombre el que perdone pecados y no Jesucristo. Cuando su palabra dice que no hay otro medio entre Dios y los hombres, únicamente Jesucristo. Entonces fueron pocos los que creyeron en Él. Y aún dice la palabra que aún sus hermanos carnales no creyeron en el Señor Jesús. No cabe duda que era una situación triste la que vivió nuestro Señor, que venía con un propósito especial a la tierra y la gente siempre lo rechazó y no creyó en Él. Aleluya. Qué triste la situación de Él. Pero si el Cristo de la gloria se ha manifestado a nuestra vida, nosotros debemos de creer todo lo que está escrito en su palabra. Debemos de creer en sus promesas, aunque sean muy difíciles de creerlas. Hoy, por ejemplo, estamos pasando una situación difícil. ¿Y por qué hay tantos hermanos que están tambaleando en su fe? En lugar que cada día nuestra fe vaya en aumento, hasta que sea perfecto, se está menguando esta fe. ¿Acaso no hay promesas en su palabra? Y dice que no solo hay una promesa, hay 3.545 promesas y más. Solamente si nosotros abrimos en el libro de Isaías, capítulo 43, ¿qué dice el Señor? Lo primero que dice: no temas, porque yo te redimí. Yo te puse un nuevo nombre. Mío eres. Cuando pases, dice, por las aguas profundas y de gran tribulación, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultades, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, dice, ¿de qué? De la opresión, de las pruebas, no te quemarás, porque las llamas no te consumirán, porque yo soy tu Dios, tu Salvador, el Santo de Israel. Mire, en ese pedacito cuántas promesas hay para nosotros. ¿Y por qué no creemos en esas promesas? Hoy estamos viviendo momentos difíciles. Aferrémonos a la palabra. Aferrémonos a esas promesas maravillosas.
porque las estableció uno que no miente y que lo que está escrito se va a cumplir, le pese a quien le pese. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Eva creyó más en las mentiras del enemigo, habiendo tenido experiencias, habiendo tenido el privilegio de ver al Señor, de escuchar su voz. ¿Cómo sería estar delante de la presencia del Todopoderoso, del Dios sublime? Ella escuchó la voz del Señor, mas sin embargo esto no lo tomó en cuenta Eva. Cuando llegó el momento de la prueba se le olvidó todo esto y actuó ella obedeciendo más al enemigo. Porque cuando a Eva el enemigo le habló, ella hubiera analizado, o por lo menos ella hubiera dicho, bueno, le voy a preguntar a Adán si lo hago o no lo hago, sabiendo ella que era incorrecto, pero ella había ya permitido que el enemigo estuviera trabajando en ella. Por lo menos decir, voy a irle a preguntar. Pero ella no se recordó, no tuvo temor de Dios, no reconoció a Adán como su autoridad, no lo respetó, no se sujetó a él, sino que ella tomó su propia decisión. Decisión equivocada que hasta el día de hoy nosotros estamos pagando consecuencias. Y no solo ahí se quedó, sino que ella vino y llegó delante de Adán y le ofreció del fruto prohibido. ¿Y qué hizo Adán? Comerlo. No recapacitó, no dijo él, bueno, como autoridad que era decir, reprender a la esposa y decirle que lo que estaba haciendo era incorrecto, sino que hizo Adán fue comer el fruto prohibido. También él creyó más las mentiras del enemigo, cuando él había tenido ese privilegio de estar con el Señor. Por la desobediencia de ellos, hasta el día de hoy se están pagando consecuencias. Dice la palabra que el hombre murió físicamente y espiritualmente. La tierra está bajo maldición. El hombre tuvo que trabajar para su sustento. El hombre comió espinos y cardos. El hombre volvió a la tierra de donde había sido sacado. Se rompió la comunicación que había entre Dios y el hombre. Amén. Las preñeces de la mujer fueron dolorosas, dice. El varón es el dueño de la mujer. La mujer desea el amor de su marido. La serpiente, Dios la maldijo y le dijo que viviría siempre arrastrándose. Posiblemente no se arrastrara. Y puso enemistad entre el enemigo y la mujer y la simiente de esta. Miren todas las consecuencias que tuvimos y muchas más que todavía estamos nosotros pagando. Cuando Dios decidió sacar a esta pareja del huerto, nosotros podríamos pensar, bueno, se salieron del huerto y ahí se quedó todo. O quizá ellas pudieron haber pensado, bueno, desobedecimos a Dios y aquí no va a pasar nada. Dice que ellos fueron sacados del huerto. Y el enemigo no pensó y dijo, bueno, ellos ya me obedecieron,
le faltaron a Dios y ahí los voy a dejar tranquilos. No, fue cuando más el enemigo empezó a quererlos destruir. Nosotros sabemos que el enemigo solo vino a matar, a robar y a destruir. Y ahí empieza cómo el enemigo empieza a atacar a la familia de Adán y de Eva. Porque dice que tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín quiere decir adquisición, dice, y Abel quiere decir soplo. Caín se había dedicado, que era agricultor, y Abel, que era pastor. Ellos crecieron y vinieron delante de Dios a presentar ofrenda. Pero Dios, que conoce el corazón y los secretos del corazón de nosotros, amadas hermanas, vino Dios y se agradó únicamente de la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Abel estaba obedeciendo el mandato que Dios le había dicho, que tenían que presentar ofrenda y tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiera perdón de pecados. Abel lo cumplió, Abel lo hizo, pero Caín no, dice. Y a pesar que tanto Abel como Caín habían traído lo mejor del fruto, pero dice que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, solo de la ofrenda de Abel. Y cuando Caín se dio cuenta, se molestó. Y dice que su rostro se enfureció tanto que reflejaba la ira en su rostro. Y el Señor, con la sabiduría y la misericordia que Él tiene, le dice y le habla a Caín. En Génesis 4:6, ¿por qué te has enojado?, le dijo el Señor, ¿y por qué tienes esa cara? Resplandecería de gozo si haces lo correcto, pero si te niegas a obedecer, cuidado, el pecado está listo para caer sobre ti y destruirte, pero tú lo puedes vencer. Miren lo que el Señor le decía, estaba poniendo en alerta a Caín para que el pecado no cayera sobre él. Porque la ofrenda que él había traído delante del Señor no había sido agradable, no había agradado al Señor. Cuando nosotros venimos delante del Señor, ¿qué clase de ofrenda traemos? De nosotros va a depender, amadas hermanos, la ofrenda que nosotros le vamos a ofrecer a nuestro Dios. De nosotros únicamente. Pero muchas veces nosotros venimos a presentar ofrenda incorrectas. Naturalmente, amadas hermanas, que ahora ya no venimos a presentar una ovejita. Porque si eso fuera, nunca le presentaríamos ofrenda al Señor. Porque tan caras que están las ovejas. Y sin embargo, ahora lo único que el Señor nos pide que nosotros traigamos como ofrenda es la alabanza, es la adoración. Y muchas veces, amadas hermanas, ni eso podemos hacer, ni eso podemos llevarle al Señor, esta ofrenda de alabanza y de adoración. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos cargando con pleitos, con celos, con contiendas, que hemos tenido pleitos con el esposo, que se ha tenido pleito con los hijos, y después no se pide perdón, sino que así se presenta delante del Señor, se presenta con su ofrenda. Y ahí
se olvida, en un momentito se olvida de todo eso. ¿Y qué se hace? Se empieza a alabar al Señor, hablando lenguas, danzando, levantando nuestras manos, profetizando. Y a veces hasta nos hemos atrevido a orar por unas hermanas cuando primero se tendría que haber orado por nosotros y por que nosotros pudiéramos rendir todo lo incorrecto, para que así nuestra ofrenda sea agradable delante del Señor. Esa ofrenda, naturalmente, que el Señor no la va a aceptar, ni se va a agradar de ella. Pero nosotros, creyendo que con todo esto que he mencionado yo anteriormente, vamos a engañar al Señor. Nuestro Dios no puede ser burlado. ¿Qué estamos haciendo aquí, hermanas? Tomando la actitud de Caín, esa ofrenda que a Dios no le agradó. Y eso es lo que pasa con nosotros. El Señor confrontó a Caín. ¿Y qué pasó? Se enojó. Porque él no reconoció su error. Lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Dios nos habla de muchas maneras porque estamos actuando incorrectamente en nuestro matrimonio, porque no estamos funcionando como Dios quiere que nosotros hagamos. No estamos desempeñando el papel de ayudas idóneas. El Señor nos habla y ¿qué hacemos nosotros? Enojarnos. Ya es tiempo, amadas hermanas, que no vivamos de apariencia, sino que vivamos con el temor y con el respeto que nuestro Dios merece. Porque no es bueno de que nosotros andemos por la calle abrazados con el esposo, que no es malo. Pero en nuestra casa estamos únicamente discutiendo, peleando, dando mal ejemplo a nuestros hijos. Es necesario que ya actuemos como verdaderamente hijas de Dios. Nosotros estamos desempeñando un papel importante en el matrimonio. Y Dios quiere que nosotros cumplamos como Él quiere. Yo no le voy a hablar del esposo, porque en esta tarde yo no estoy hablando del esposo, estoy hablando de la esposa, del papel que tenemos que jugarnos nosotros, el papel que tenemos que desempeñar. Amén. Dios nos está dando una voz de alerta en esta tarde. Él nos está hablando y nos está diciendo que no dejemos que el enemigo tome el control de nuestra vida. Que seamos nosotros sabios. Vemos nosotros que Eva escuchó más la voz del enemigo. Caín escuchó más la voz del enemigo, también el hijo. La madre lo escuchó, el hijo también lo escuchó, la voz del enemigo. ¿Y qué pasó? Que mató a su hermano. Caín, con esta actitud, despreció la misericordia divina que Dios le ofrecía. Él prefirió andar errante con una señal, dice, porque Dios le puso una señal para que nadie lo pudiera matar. Dios nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo, amadas hermanas. ¿Por qué le digo yo esto? Porque al pasar todos estos días difíciles, van a haber divorcios.
Y van a haber divorcios de hermanas cristianas. Y cuando no es así, recapacite. Es tiempo en que usted puede meditar, en que realmente, como decían las viejitas, errar es de humano, corregir es de sabios. Amén. Dios nos ha dado libre albedrío, ¿para qué? Para que nosotros tomemos las mejores decisiones. Pero esas decisiones tienen que estar siempre guiadas por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean decisiones correctas y que no estemos nosotros de fracaso en fracaso. Entonces, Eva no fue la ayuda idónea. Dios eso quería, pero Eva fue estorbo en la vida de Adán. Aleluya. Dios nos llama a que las esposas seamos ayudas y no estorbos, dice. Así como en la palabra nos hablan acerca de Eva, también encontramos mujeres que sí desempeñaron a cabalidad el papel de esposas. Y para eso nosotros tenemos el ejemplo aquí en Primera de Samuel, en el capítulo 25, en el verso 2. Dice la palabra del Señor: un hombre rico de Maón criaba ovejas y vivía en el pueblo del Carmelo y se hallaba en un rancho para esquilar las ovejas. Su nombre era Nabal, su esposa se llamaba Abigail, que era una mujer hermosa e inteligente. Él, Nabal, era descendiente de Caleb. En cambio, él era duro, soberbio y de modales rudos. Aquí la palabra nos está diciendo que Nabal, que era el esposo de Abigail, dice que era un hombre que le sobresalían los defectos. Él era rudo, dice, era soberbio. Usted sabe que la soberbia es todo lo contrario de la humildad. El hombre y la mujer que tiene soberbia es aquel y aquella que mira por encima a todas las personas. La palabra nos habla de una creación que Dios hizo en perfección, que fue Luzbel. Pero cuando él permitió, dice, que la soberbia entrara en su corazón, entonces, ¿qué pasó con él? Él fue destronado. Porque él quiso llegar a ser igual que el Altísimo. Él pensó que podía llegar a ocupar el lugar del Altísimo. Amén. Y dice que este hombre era soberbio. Nabal era soberbio. Era un hombre sin educación, dice. Un hombre que no tenía valores morales, ni mucho menos principios espirituales. Nabal quiere decir necio, estúpido, dice, de mal genio, sabio en su propia opinión. Mire todo el significado de la palabra Nabal. La palabra nos dice que los necios, porque este era un hombre necio, el necio dice que se niega siempre a recibir enseñanza. Por eso dice, no malgastes tus palabras con el necio, porque él va a despreciar aún el consejo más sabio. Lamentablemente nosotros como mujeres, hermanas,
somos necias. A veces nosotros siempre queremos ser y tener la razón en todo. Y no nos gusta que nos llamen la atención. Porque nos consideramos nosotros que lo sabemos todo. Y a veces estamos fallando. Amén. Entonces, la necedad, amadas hermanas, nunca nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Tenemos que llegar a ser humildes para recibir un consejo, porque a veces estamos cometiendo errores y no queremos aceptarlos. Y si nosotros nos mantenemos en esa actitud, nunca vamos a agradar al Señor, ni nunca vamos a poder desempeñar el papel que el Señor quiere que nosotros hagamos. Muchas veces nos creemos sabios, que todo lo que nosotros decimos es lo correcto. La palabra nos habla también de un hombre que se consideraba sabio, como fue Job. Usted sabe que él pasó un proceso fuerte, un hombre que sufrió porque se consideraba también sabio. Amén. Dios quiere que nosotros seamos humildes, pero que no nos consideremos superior o que lo sabemos todo. A Job eso le pasó. Dice que llegó él al extremo de ¿qué? De contradecirle a Dios. Hasta que los amigos le dijeron: deja ya, Job, de estar discutiendo con Dios. Ponte a cuentas con Él para que puedas vivir en paz. Y Dios dejó que Job estuviera contradiciéndole, a pesar de que Job había pasado un proceso fuerte que nadie quisiera pasar. Pero Dios dejó que Job hablara y hablara. Y llegó un momento en que le dijo: bueno, Job, ahora yo te voy a preguntar y vamos a ver si tú me puedes contestar. Y cuando Job se dio cuenta, no sabía absolutamente nada de todo lo que Dios le estaba preguntando. Él ignoraba todo. Él era un ignorante a todas esas cosas. A veces nosotros mismos nos equivocamos. Y por eso Job, en el capítulo 42 de Job, en el verso 1, le dice a Dios, dice aquí la palabra: entonces Job respondió a Dios: sé que todo lo puedes y que nadie es capaz de detenerte. Preguntas: ¿quién ha sido tan necio para negar tu providencia? Soy yo, le dijo. Hablaba de lo que ignoraba en absoluto, de lo que no comprendía, de cosas demasiadas admirables para mí. Pero ahora yo digo que te había oído hablar de ti. Pero ahora no solo había oído hablar de ti, pero ahora te he visto. Y dice esta versión: y me detesto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job reconoció que había actuado como un necio. Él se creía sabio y no sabía nada. Pero cuando él reconoció su error, porque eso es lo importante, hermano, todos podemos cometer errores. No somos perfectos en esta vida, podemos cometer errores, pero él dice que se arrepintió y cambió su manera de pensar, y así arrepentido llegó delante del Señor
Y Dios que lo bendijo. Y dice que lo prosperó más que al inicio de su vida de Job, porque le multiplicó todo lo que le había quitado. Entonces Dios nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Amén. La palabra nos dice que este hombre, Nabal, era un hombre muy rico, pero un hombre muy necio. Y que él había enviado, dice, a sus ovejas al desierto para que fueran a pastar. Y cuando sus pastores estaban cuidando a estas ovejas, también ahí se encontraba David, que andaba con su ejército de 600 hombres, dice, porque él andaba huyendo porque el rey Saúl quería matarlo. Entonces, estos hombres de David siempre protegieron a los pastores de Nabal para que no le robaran las ovejas. Los ayudaron durante el tiempo que estuvieron, mejor dicho, ahí en el desierto. Pero llegó un momento en que se les acabó la comida, dice. Y entonces David supo que Nabal estaba esquilando las ovejas. Y dijo él, bueno, es oportunidad para que nos dé un poco de comida. Le vamos a pedir comida porque nosotros le hemos ayudado, nosotros le hemos cuidado a sus ovejas, hemos cuidado a sus pastores. Amén. Y dice que dispone mandar a pedirle comida a Nabal. Y envía 10 hombres, dice. Y cuando estos mensajeros llegan delante de Nabal, Nabal se enoja. Y dice que les contesta mal. Que él no tenía por qué dar comida a ellos. Y dice que los mensajeros recibieron lo que les había dicho Nabal y se lo fueron a decir a David. David, cuando recibió este mensaje, se molestó y dijo, ¿cómo es posible? Si nosotros lo hemos ayudado y ahora que estamos en necesidad, ¿por qué no nos puede dar un poco de comida? Y dice que ya David, enojado, dispuso a atacar ahí donde vivía este hombre llamado Nabal. Y él dijo, bueno, vamos a atacarlos y nadie va a quedar vivo. Todos van a ser exterminados. Y aquí dice que había un siervo, un sirviente de Nabal, que se había dado cuenta de todo lo que había sucedido y se lo va a contar a Abigail. Le cuenta todos los favores que habían recibido de parte de David y de sus hombres y que ahora su amo estaba actuando incorrectamente porque no había querido mandarles un poco de comida. ¿Y qué pasa? Aquí vemos nosotros la intervención de Abigail, de una mujer inteligente, de una mujer prudente, que dice que ella inmediatamente preparó comida, guisó unas ovejas, preparó pan, racimos de uvas, de frutas y los mandó en un burro, dice. Y ella se fue atrás. El libro de Proverbios dice, el sabio se da a conocer por su sentido común. Aquí vemos la sabiduría de esta mujer, que actuó con prudencia. La misma palabra dice que la mujer sabia es la que va a edificar. La necia es la
la que derriba. Pero nosotros, amadas hermanas, debemos de anhelar de ser mujeres sabias. Y dice que Abigail llegó y a lo lejos distinguió que venía David. Y lo primero que ella hizo fue bajarse del burro, inclinarse y hacerle una reverencia a David. Y miren lo que ella le dice. Señor, le dice, yo cargo con toda la culpa en esto. Te ruego que me escuches lo que yo quiero decirte. Nabal es un hombre de mal temperamento, pero no le hagas caso, dijo. Es necio, que es exactamente lo que significa su nombre. Pero yo no vi a los mensajeros que tú enviaste. Esto lo estamos leyendo ahí en 1 Samuel del 25, 24 en adelante. Yo no vi los mensajeros que tú enviaste. Pero no tomes venganzas con tus manos. Yo traigo este presente y perdona mi atrevimiento. Jehová te recompensará y él cumplirá en ti las promesas que te ha hecho. Cuando seas rey, le dijo, no querrás tener en tu conciencia una masacre, porque ella supo que David iba a ir a exterminarlos. Por eso esta mujer actuó con sabiduría. Primero, bajo temor de Dios. Después, tenía respeto a su marido. Aunque su marido, dice la palabra, que era, ¿qué? Necio. Pero esta mujer no dijo, bueno, al fin y al cabo él se lo buscó. Él cometió ese error que mire cómo sale. Me alegro que le pase eso, porque muchas veces, amadas hermanas, nosotros como esposas, esa es la actitud que tenemos, una actitud equivocada. A veces nos alegramos de lo que le pasa a nuestro esposo, porque él ha cometido un error. Pero como yo le digo, hoy no estamos nosotros viendo el papel del esposo. El esposo, el Señor es el que tiene que pedirle cuentas. Es ahora, esta tarde, es para que usted pueda reflexionar, pueda analizarse y ver si realmente usted está haciendo el papel que el Señor quiere. Esta mujer no dijo, me voy a alegrar de lo que le está pasando a mi esposo. No, ella dijo, yo voy a tomar toda la culpa de él para defender aún así a su esposo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16, en el verso 23, dice, de la mente sabia proceden las palabras cuidadosas y persuasivas. Tenemos que llegar a ser mujeres sabias. Si no tenemos sabiduría, la palabra dice que la demandemos, pero que pidamos esa sabiduría que viene de lo alto. Amén. No la sabiduría humana. Porque recordemos que las esposas han sido criadas ¿para qué? Para hacer ayudas idóneas, para ser complemento del varón. Mire, David dice que le respondió cuando escuchó lo que esta mujer le decía. Bendito sea el Dios de Israel que te ha enviado, le dijo. Gracias a Dios por tus buenos razonamientos. Bendita seas por haber evitado que yo derrame sangre. ¿Será que nosotros hemos recibido un elogio de esa naturaleza? Que nos han dicho, bendita sea por sus sabios consejos.
Bendita sea porque usted ha sido una mujer que ha podido aconsejar a otras, o usted le está dando un buen ejemplo a sus hijos. Esta mujer recibió elogios. Bendita seas, le dijo. Muchas veces los testimonios, hermanas, que damos es malo. Y Dios no quiere que nosotros actuemos de esa manera. Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría para poder tomar las mejores decisiones en nuestro matrimonio. Amén. David le dice a Abigail: regresa a tu casa, que yo no voy a hacerle ningún mal a tu esposo. Y dice que ella se regresó con la confianza de que David le había dado una promesa. Y cuando ella llega a su casa, su esposo estaba, dice, en un gran festín. Estaba completamente ebrio. Ella no le quiso decir nada, sino que esperó hasta el otro día para hablarle y decirle y contarle todo lo que ella había hecho. ¿Y qué pasó con este hombre? Dice que se enojó de tal manera que se quedó inconsciente de la cólera. Y dice la palabra que este hombre duró 10 días así inconsciente, y a los 10 días Jehová lo mató. Y cuando David supo que Abigail había quedado viuda, dice que le manda unos mensajeros para decirle que si quería ser la esposa de David. Abigail aceptó. Nosotros miramos aquí que Abigail sí desempeñó el verdadero papel de una mujer sabia, de una mujer prudente, de una mujer que siempre actuó bajo el temor de Dios. Amén. Porque Dios, dice, honra a los que lo honran. Amén. Eso le pasó a Abigail porque fue una mujer sabia. Pero si nosotros miramos a Mical, por ejemplo, otra esposa de David, ¿sería una ayuda idónea? Ella fue un estorbo, fue una atadura, fue un lazo. Al extremo que en cierta oportunidad, cuando David venía alabando y glorificando el nombre del Señor, ella se burló. ¿Y qué pasó? Que dice que Mical quedó estéril y nunca pudo tener hijos. ¿Por qué? Porque ella no desempeñó el papel de compañera, de confidente, de amiga, de consejera. Y ese es el papel que les corresponde, amadas hermanas, en su hogar. Ese es el papel que Dios quiere. Que sean mujeres prudentes. Aleluya. En el libro de Proverbios dice, en el Proverbios 18:22, el hombre que encuentra esposa halla algo bueno. Ella es una bendición que Dios le envía. La mujer tiene que ser una bendición para el esposo. No podemos llegar a ser dolores de cabeza, problemas para el esposo. Tenemos que ser una bendición. Por eso si usted lee Proverbios 31, habla sobre la mujer hacendosa, la mujer trabajadora, la mujer sabia, la mujer que trabaja siempre, dice, con generosidad. O sea, tiene un montón de cualidades la mujer. ¿Y qué es lo que pasa?
Cuando encuentran estas cualidades en la mujer, dice, los hijos que la bendicen, dice. Y el esposo dice, hay muchas mujeres, pero tú sobrepasas a todas. El Señor quiere, amadas hermanas, que usted sea la esposa idónea, la esposa buena. Él quiere que usted sea el complemento. Es tiempo de que usted pueda analizarse y si ha cometido sus errores, hermana, abogado tenemos con el Padre. Que el Señor me las bendiga en esta tarde, porque nos ha permitido poder tener esta reflexión. Espero de todo corazón que llegue hasta la vida de ustedes y que pueda usted analizarse cuál ha sido su proceder y cómo ha actuado usted. El Señor quiere que usted sea una esposa buena, que tenga un precio como las piedras preciosas. Amén. Que el Señor me las bendiga y le damos gracias al Señor en esta hora. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos hablas de muchas maneras para que podamos entender. Yo te pido, Padre amoroso, que tú, Señor, llegues hasta el corazón de cada hermana que me ha podido escuchar, de cada mujer que ha tenido esa oportunidad de escuchar este mensaje. Que tú le ayudes, mi Dios, que pueda ella recapacitar, porque pueda ser que haya mujeres que estén ahorita con la disposición de divorciarse, Señor. Pero tú puedes hacer una obra maravillosa, Señor. Espíritu Santo, haz la obra que tú quieras y que la mujer pueda tener esa sabiduría para poder tomar las mejores decisiones, Señor. No dejemos, Señor amado, que las actitudes negativas nuestras puedan dañar al esposo o puedan dañar a los hijos. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Aleluya.